Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Para comprender la dinámica perversa que se ha venido construyendo durante la última década entre Cataluña y España, hay que aproximarse a las pulsiones independentistas que hoy son epidemia en todo el mundo. Ningún país está exento de modificar la geografía de sus fronteras o el tamaño de su población. Hubo elecciones en Cataluña y ganaron los candidatos que apuestan por la secesión de España. ¿Quiere esto decir que ya no hay marcha atrás en la ruptura? Para responder a esta y otras interrogantes, hoy por la noche hemos invitado a Alex Orozco, corresponsal español y periodista independiente. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. El resultado del compromiso electoral que asumimos unos y otros durante la campaña y por el cual además nos presentamos de forma excepcional a estas elecciones excepcionales para hacer un periodo excepcional de transición hacia la condición de un Estado. Por un lado se trata de poner en marcha un proceso hacia un Estado independiente y por otro lado un proceso constituyente no subordinado al ritmo y al conjunto del Estado español. El gobierno que presido garantiza y garantizará que no van a lograr ninguno de sus objetivos y que esta propuesta de resolución, en el caso de ser aprobada por el Parlamento de Cataluña, no surtirá ni uno solo de sus efectos. Alex Orozco, me da mucho gusto tenerte aquí en Los Corresponsales para tratar un tema que a la distancia cuesta trabajo comprender. Hasta hace una generación se podía ser catalán y se podía ser español y vivir en paz. Pero en la última década, los últimos 15 años, se ha ido volviendo distinto ese escenario. Se ha ido polarizando, generando una tensión entre la identidad regional y la identidad nacional que puede acabar con la independencia. Yo te quiero preguntar, ¿cómo surgió? ¿Cuál es la génesis de esta disputa? ¿Dónde la ubicas tú? Yo la ubico en dos escenarios. El primero es que la generación que creció con unos padres que les hablaban ligeramente, pero muy tímidamente, de independentismo, de Cataluña, una generación de unos padres que venían del fin de una dictadura, esa generación de jóvenes ahora ya vota, ahora ya paga impuestos, entonces ahora ya se hace oír. Ellos hablan sin miedo de algo que anteriores generaciones hablaban con miedo. Y por otro lado, ya... ¿Pero tú dirías que se incubó durante el franquismo, entonces, el ánimo de secesión? Digamos que el progreso de España desde el franquismo no ha ayudado a una integración plena. Digamos que los símbolos del Estado quedaron un poco secuestrados. La bandera, el himno, son herencias que han costado mucho. La monarquía es otro ejemplo. Es una herencia que no se ha acabado de explicar bien, que no se ha acabado de hacer de todos. Y ya más cerca lo que nos encontramos es que desde el gobierno central han habido ciertas injerencias en esta autonomía de Cataluña respecto a temas muy sensibles como pueden ser la cultura, el idioma específicamente, que han ayudado a avivar un poquito ese fuego. Tuvieron recientemente en España un ministro de Educación, en efecto quería un programa educativo para toda España que excluía la enseñanza, por ejemplo, del catalán en las escuelas o, en fin, de producción. El ministro Wert literalmente dijo que había que españolizar a los niños catalanes y ese tipo de frases son poco afortunadas, digamos, en un ambiente un poco sensible. ¿Tú sientes que hay una provocación desde Madrid, digamos, que ha alimentado el ánimo de independencia? Yo creo que estamos en una situación de dos nacionalismos, tanto el español como el catalán. Entonces, en dos nacionalismos, en cualquier frontera se puede ver, siempre cualquier chispa te puede organizar un incendio. ¿No será que también que Artur Mas y algunos políticos, muchos políticos en Cataluña han encontrado una manera de hacer política con la secesión, lo mismo que desde el lado español en el PP y en el PSOE? Efectivamente, hay un punto que sí se debe a eso. Y yo aquí, en este tema, diferencio mucho a la sociedad de los políticos. Artur Mas, hace no demasiado, sufrió un asedio al Parlamento en Barcelona, en el que la gente, harta de los recortes en temas sociales, evitó una junta en el Parlamento. Uno ve esas imágenes
de hace relativamente poco, cuando Artur Mas no hablaba de independencia, porque nunca lo había hecho, y dice, ¿qué cambio ha sufrido su propia vida personal? Pues le dicen San Pablo a Artur Mas, ¿no? Se cayó del caballo y de pronto ya era independentista de la noche a la mañana. Hoy es el Mas. Hoy es el Mas, ¿Por efectivamente. qué? Artur Mas es el Bueno, Mas. no olvidemos al final que Artur Mas tiene una política de derechas que estaba teniendo un impacto en la sociedad catalana, sobre todo en los temas de los derechos sociales. El hecho de la independencia ha hecho que se deje de hablar de los problemas sociales, de los recortes, de la crisis, y que pasemos a hablar de un hecho identitario. Hemos buscado un enemigo común. Una fuga hacia adelante a partir de... Podemos llamarlo así. Sí. Bueno, a ver. Somos demócratas aquí tú y yo. De lunes a viernes. Esto sí, bueno, el sábado no se puede dar ciertos lujos. Pero de lunes a viernes, siendo demócratas, uno asumiría que esto se resuelve con un referéndum. A ver, en Inglaterra, muy rápido, Cameron decide aplacar las discusiones con un referéndum que no ganan los independentistas escoceses. ¿Por qué no un referéndum y ya? En Canadá incluso también avanzaron en esa misma ruta y se aplacó el problema. ¿Por qué la negativa del gobierno español para ir hacia esa ruta? Pues es difícil. Yo creo que la mayor diferencia entre el caso escocés y el catalán viene precisamente del gobierno central. Yo veo a Cameron pidiéndoles a los escoceses que no se vayan, que él dimitirá si ellos se van, y veo lo que está haciendo Mariano Rajoy y no veo esa capacidad de negociar, esa capacidad de abrirse, y puede que tenga que ver también con la situación del país. Es decir, Mariano... tengo aquí. O sea, es un mal manejo político de Mariano Rajoy. Yo creo que Mariano Rajoy no puede darse el lujo de entablar conversaciones en este sentido. España tiene una situación económica muy delicada, que si encima le sumas que no hablamos de independencia, estaríamos hablando de crisis, de problemas económicos, de corrupción. Y para Mariano Rajoy yo creo que es mucho más cómodo tener un enemigo enfrente, y para tener un enemigo enfrente, que mejor que no negociar. O sea, otra vez, políticos de un lado y del otro, jugando con las necesidades de identidad de las personas. Y una sociedad que se presta al juego. Digamos que socialmente Cataluña siempre se ha sentido ha tenido una identidad propia muy fuerte. Tiene un idioma diferente, tiene una cultura diferente, y hay un hilo que une todo eso. Yo creo que eso también hace que se produzcan situaciones de este tipo. Es decir, que hay una sensibilidad que nos puede llevar al sentimiento y no a la razón. El 27 de septiembre pasado hubo elecciones autonómicas en Cataluña y aunque no era un referéndum, los políticos hicieron campaña, unos a favor de la fractura, otros a favor de mantenerse en España. Al parecer, se ganaron los que están a favor de la ruptura. 48% del voto se lo llevó la opción de la ruptura, de la secesión. Y esto implica una mayoría en los cargos parlamentarios. A ver, explícame esto. ¿Por qué utilizaron elección, que es para nombrar representantes, como si fuese un referéndum? Cataluña lleva desde las elecciones anteriores, desde 2012, pidiendo la celebración del referéndum, que España, por motivos legales, pues, no ha permitido. Al no permitirse esa Eso no me lo respondiste. ¿Por qué no lo ha permitido? ¿Por motivos legales? Digamos que la Constitución no permite que se celebre ese tipo de consultas, actualmente. O sea, el referéndum no está previsto por la Constitución. No. Si se hiciese el referéndum al estilo inglés, sería necesario sería modificar antes la Constitución para dar cabida a una consulta de Qué este ventaja tipo. que los ingleses no tengan Constitución y el Parlamento pueda decir eso. Te pregunto, ¿no podría el Parlamento español tomar la decisión de delegar funciones para un referéndum de este orden? No hace falta ir demasiado lejos. Hasta hace poco, la Constitución española tampoco preveía la posibilidad de que un rey abdicase. Y sin embargo, cuando surgió la necesidad, se modificó la Constitución en un periodo muy breve para que se pudiese hacer ese cambio. Bueno, Podemos, ahorita regreso al referéndum del 27, ha hecho su principal bandera en lo que él llama el derecho a decidir. Lo trajeron de otras campañas distintas. Y unos dicen, esta es la función de Pilatos, lavarse las manos. Pero tengo la impresión de que no es tan mala idea, que la opción debería ser la opción a decidir. A ver, hay una discusión bastante amplia ahora mismo en España sobre si los votos de Podemos eran para el sí, para el no o para el no se sabe.
Es para pregunten. La cuestión es esa. Es para hagan un referéndum, ¿no? La cuestión es esa. Yo creo que Podemos en este caso ha hecho una campaña pensando en las generales de diciembre, pensando en el gobierno de España, y ha sacrificado su posición en Cataluña siendo un poco ambiguo. Es decir, decía que sí, decía que no, y precisamente esa duda ha quedado en el aire. Pero le costó muy caro. Fue la segunda fuerza. Era la segunda fuerza y había tenido un triunfo contundente en Barcelona, contundente. Y lo perdió ahora con esta idea de no definirse. ¿No le habrá costado muy caro a Pablo Iglesias y al grupo de Podemos jugar en esta dirección? Insisto, yo creo que ellos han hecho una campaña pensando en las generales. De todas maneras, ellos ganaron en Barcelona y Barcelona tiene peculiaridades que la diferencian del resto de Cataluña en ese sentido. Bueno, a ver, ¿quién ganó, quién perdió? Pues yo creo que ganaron todos, por lo que he podido leer. ¿Todos quiénes? Pero ¿Los que están a favor, los que están en contra, todos juntos? uno ve las portadas del día siguiente y el unionismo, llamémosle, el lado español, se da por vencedor porque, bueno, ellos dicen que aunque han perdido en escaños y el gobierno... Ganaron el 52% de los votos. Claro, pero en ese 52 están sumando todo lo que no es sí. El voto en blanco, incluido Podemos. Incluido Podemos, incluido los partidos que no obtuvieron representación. Y del lado de la secesión ganaron el 48%, pero son extremos muy distintos. Están desde la nobleza catalana hasta, digamos, casi los más hippies. Hay un matrimonio complicado Muy ahí, raro. pero incluso en el lado independentista se hace otra lectura. Se dice que si hubiese sido un referéndum en el que solo vale sí y no, y todo lo demás se desecha, hubiesen ganado por 55 a 45. Sí, pero no hubo un referéndum. Ahí está la trampa. que Eso es una está mentira, jugando- eso no fue un referéndum. Está jugando todo el mundo a algo que en realidad no se ha jugado. Bueno, a ver, vienen las elecciones ahora de diciembre, las acaban de anunciar. Son elecciones generales. ¿Qué te esperas de esas elecciones a propósito de esta pugna que desde lejos, insisto, incomoda mucho entre el unionismo y el catalanismo? Y yo espero parejas de cama bastante curiosas, porque por un lado tenemos al Partido Popular, que es de un gobierno de un partido de derechas, que va a tener que pactar con alguien. Y solo le queda Ciudadanos, que es como un partido que originalmente parecía su marca blanca en Cataluña, pero que se los ha comido. Y del otro lado tenemos al PSOE, que parece que sobrevive, que va a tener que pactar o con Podemos o con Ciudadanos. Ahí vamos a ver, dependiendo quién sea quien Pero forma para el el gobierno. caso de la crisis catalana, déjame exigirte una respuesta. ¿Cuál de los dos partidos grandes, con qué coalición convendría que ganara? Y cuando digo solución es la mejor manera de evitar el pleito, no estoy diciendo que... La manera de evitar el pleito, yo considero a priori que sería un gobierno de izquierdas, PSOE, Podemos, que podría establecer puentes con Cataluña. hacia el referéndum. Hacia permitir un referéndum o intentar arreglar la situación haciendo modificaciones en la Constitución que den más independencia a Cataluña. Si gana la derecha, la confrontación va a ser directa y yo creo que ese es el camino de la independencia, generar más independentistas a base de confrontación directa. Alex, ¿tú ves una epidemia de independencias y secesiones en el mundo o el caso catalán es exclusivo? Yo creo que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida sentirnos especiales, sentirnos que pertenecemos a algún grupo en concreto, ¿no? Entonces, en esta época de globalización, en el que todo se hace grande, a veces queremos pensar un poquito de manera más cercana, no voy a decir en chiquito, pero sí de manera más cercana. Es posible. Lo que está en juego es la identidad en un mundo global. Es posible. Te agradezco mucho la luz que arrojas esta discusión y gracias por permitirnos en México pues vernos en el espejo de otras realidades, nos lleva a reflexiones propias. Te seguiremos invitando porque este asunto no se resuelve hoy y porque ya lo dijiste, hay elecciones en diciembre. Encantado de estar aquí con vosotros. Estamos en Los Corresponsales, gracias por habernos acompañado esta noche, nos vemos Canal 13 próxima semana, mismo horario.